Bienvenidos, lovers del canal. Seguimos reflexionando en voz alta y con vosotros sobre el tema del coronavirus, la pandemia que parece que nos está llamando a todos a tomar partido de alguna manera, a colocarnos de alguna forma y a reflexionar sobre esto. Por suerte contamos con Bardía, que ha hecho algunas reflexiones interesantes, y aprovechamos para pediros que si los contenidos de este canal os interesan, para animarnos a seguir y dar sentido a nuestro trabajo, os suscribáis al canal y si lo tenéis a bien le deis a like y lo compartáis en redes sociales. Yo soy Rafa Millán. Y yo Bardía Herrero. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Adelante. Hace un par de días nos enteramos casi por sorpresa de que íbamos a dejar de ir al colegio, tanto mis hijos como yo, que soy profesora de instituto en la Comunidad de Madrid, y entonces nos vino un poco la cosa como de golpe. Y entonces hicimos un vídeo planteando sobre todo la lectura o la cara espiritual del asunto. A raíz de eso, ayer yo me di cuenta de que faltaban cosas, ¿no? Había algo que faltaba por reflexionar a fondo. Y ayer pasé el día investigando un poco, preguntando a personas que trabajan en hospitales, viendo estadísticas, consultando a expertos, etcétera, para intentar llegar a una conclusión que se ajustara un poco, que tuviera como un poco una visión un poco profunda del asunto. Desde ahí cogí un texto de Urboreas, un contacto, una amiga que tenemos en Facebook, en el que hablaba de que el problema que traían los virus era un problema de carácter sistémico, y eso me dio una pista. Y estos días he estado investigando, ayer básicamente he estado investigando, y eso, junto con un comunicado de AMMA, un comunicado de nuestro maestro que hemos visto, he ido llegando como a ciertas conclusiones, ¿no? Estas conclusiones siempre son movibles, porque como está sucediendo todo con tanta velocidad, cada día surgen nuevas preguntas y nuevas respuestas. Pero en general, en principio, lo que parece es que la epidemia no es una epidemia grave o que afecte sobre todo al tema de la salud. Es decir, a la salud de las personas, que vaya a matar a muchas personas, ¿no? Por así decirlo. De hecho, la mayoría de la gente que está realmente afectada es gente muy mayor y gente con problemas asociados de neumonía o problemas relacionados con esta enfermedad, ¿no? Que esta enfermedad lo que hace es agravar. De tal manera que muchas veces lo que hacen es adelantar posibles muertes naturales de gente ya muy mayor. De tal manera que no es un problema fundamental que tenga que ver con la salud, como una gran peste, ¿no? Como la peste del siglo XIV en Europa, sino un problema de otro orden. ¿En qué sentido de otro orden? No es mucho más grave que la gripe. Sin embargo, sí se contagia mucho más fácilmente que la gripe. Y entonces es algo que el sistema sanitario de los países en los que se ha extendido no puede contener, porque es totalmente imprevisto. De tal manera que no viene tanto a romper la salud de las personas, de los individuos, de los seres humanos concretos, como a romper o a dilapidar el sistema. Es un problema que tiene que ver con el sistema. ¿Por qué? Porque si mucha gente enferma, aunque vayan a morir muy pocas, y le viene imprevisto, completamente imprevisto al sistema sanitario, el sistema sanitario no puede acoger todos los casos y entonces colapsa el sistema sanitario. Para que eso no se produzca, los gobiernos intentan tomar medidas, pero medidas que colapsan el sistema económico, y entonces todos intentan equilibrar la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? En esa ecuación es en la que yo creo que se están moviendo los gobiernos. Hay mucha gente que dice, y yo lo he visto en estadísticas, que las muertes por esta epidemia son mucho menores y van a ser mucho menores probablemente que las muertes por hambre, o las muertes por el cáncer, o las muertes por accidentes, o las muertes derivadas por temas de contaminación. Van a ser mucho menores las estadísticas en cuanto a muerte que las muertes provocadas por estas otras circunstancias. Y eso es real también. El problema es que esas muertes ya las tiene asumidas el sistema. El sistema tiene asumido que un tanto por ciento de la población va a morir de cáncer, poco a poco, un tanto por ciento va a morir de otras infecciones poco a poco, pero
el coronavirus le viene completamente por sorpresa. Es algo que el sistema sanitario no puede acoger. Y ahí es donde genera la crisis. Es una crisis sobre todo sistémica. Hablaba antes con Olga Cebrián, con la que comparto mucho conversación estos días, y decía, qué bonito lo del sistema. Bueno, qué bonito, qué interesante, porque de alguna manera además el sistema, que siempre intenta como negar a ciertas a los seres como marginales del sistema, de repente los convierte en protagonistas, porque de alguna manera hemos dejado a un lado a los ancianos en esta sociedad y ahora los vuelve protagonistas y los hace como indispensables y claves en el desarrollo de la epidemia. ¿Y cuál es la solución, ¿no? La solución que podemos aportar. Y esto también tiene como una lectura muy interesante, y es que es muy probable que mueran muy pocos niños, o nuestros hijos no mueran, eso es muy probable que las personas jóvenes no mueran. Sin embargo, tenemos que meternos dentro de casa. ¿Para qué? Como hay muchos contagios, para proteger de que se contagien personas que sí puedan ser vulnerables y que lleven a ese colapso del sistema sanitario. Es así, y por eso yo creo que desde muchos lugares se está pidiendo responsabilidad y se está pidiendo a la gente que se quede en casa, ¿no? Ayer nuestro maestro dijo, y esto me pareció muy interesante también, que fuéramos muy limpios, ¿no? Que procuráramos ser limpios, y dijo una cosa muy interesante, y es que si por descuidos y por falta de responsabilidad contagiábamos a alguien y luego esa persona moría, de alguna manera la muerte de esa persona la cargaríamos nosotros a nuestras espaldas, de tal manera que hay que jugar en esa doble dimensión. Por un lado, sabernos responsables, aunque no responsables directamente de nosotros o nuestro cuerpo concreto, sino responsables de otro, es decir, una responsabilidad de tipo social, que tiene que hablar también habla también de la generosidad, habla de la solidaridad, de la unidad de nosotros con con personas que ni siquiera conocemos. Y a la vez hablaba él de en última instancia ponerlo todo en manos de Dios, ¿no? Y en este sentido, ¿a qué se refiere? Es decir, los sistemas, yo he estudiado historia, entonces los sistemas, cuando han llegado como a su límite de elasticidad, normalmente se rompen. Así pasó pues, con todos los grandes imperios, se han roto. Yo no sé si este es el momento en que nuestro sistema se va a romper. Puede que sea solo un simulacro de lo que va a pasar. Pero normalmente cuando eso sucede mucho más rápido de lo que la gente es capaz de concebir. Eso sí, aunque el sistema y cualquier crisis fuerte pues lleve asociados muchos problemas de tipo económico, gente que se puede quedar en la calle en sus trabajos, posibles hambrunas, posibles muertes que no son directamente las ocasionadas directamente por el coronavirus, aunque eso sea así, a la vez, siempre cuando hay una crisis hay que intentar ver, y ahí ya vamos a la dimensión espiritual y regresamos a la dimensión espiritual, hay que ver que está detrás la mano misericordiosa de la divinidad. Y en este caso nos pone en marcha muchas cosas de las que hablamos el otro día en el vídeo, es decir, desde la obligada seclusión que nos pone directamente, nos mete en casa, nos obliga a mirarnos dentro, a amarnos más en nuestra familia. El otro día tengo una compañera de trabajo que casi no puede ver a su marido porque viven en comunidades diferentes, y como nos han dicho que nos vayamos a casa y al marido también, de repente va a poder estar con su marido días enteros en casa. Es decir, eso hay una bendición asociada, y a la vez nos habla pues de esa solidaridad, que eso es muy bello. Yo he visto gestos de mucha solidaridad también, pero también nos enfrenta a unos miedos brutales. Entonces todo esto hay que ir como trabajándolo poco a poco. Muy bien, pues entonces sin nada más que añadir, dejando y cediendo la palabra a Mar Díaz Herrero, os animo a que si el vídeo os ha interesado o os ha parecido que podemos seguir generando contenido interesante, le deis a like, os suscribáis al canal y lo compartáis en redes sociales si lo tenéis a bien. Esto ha sido todo, muchas gracias y bendiciones. Una reflexión final. Eso, la otra cara de una crisis sistémica y de que el sistema pueda verse afectado por todos sus lados, es que es un sistema ciertamente injusto en muchos sentidos, y en muchos sentidos no se sostiene y es enfermo y tiene muchas caras oscuras, de tal manera que también es una oportunidad para poder ponerle luz, amor al sistema, conciencia al sistema, y para que podamos abrir nuestro corazón a dimensiones que no solo sean las dimensiones materiales, que son o consumistas, que son las que el sistema, que ya no da más de sí, nos está proponiendo. Qué bonito, así es. Siempre hay una luz en cada sombra. Eso es, hay que ser capaz de ver la luz o la misericordia que hay detrás del dolor.